Hemos iniciado desde la semana anterior esta serie de lecciones que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Pero el enfoque que quiero presentarles es mirando cómo lo que enseñó Moisés, Jesús y el apóstol Pablo fue lo mismo. Fue una enseñanza uniforme. El uno no contradijo al otro, el uno no cambió lo que dijo el otro, sino que la enseñanza sobre esto es una enseñanza uniforme. En la primera lección de introducción había yo hablado acerca de una petición muy especial para todos ustedes, y es una mente abierta. Una mente sin prejuicios, sino que tengamos un corazón dispuesto a investigar, escudriñar lo que Dios enseña en su palabra sobre este tema. Las personas que leen y estudian la Biblia viven menos engañadas, menos explotadas y menos conformes. Y como ustedes bien lo saben, es el propósito de esta plataforma, que leamos y estudiemos la palabra de Dios. La lección de hoy va a ser sobre este tópico en particular: violaciones del matrimonio. Y quiero que empecemos este capítulo por notar brevemente lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7. Del verso 1 al 7. Este es un párrafo que, diferente al resto de 1 Corintios 7, describe un matrimonio normal o feliz. Empieza diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Antes de continuar con la lectura, quiero que notemos en este versículo 2 el uso plural que Pablo hace de la palabra fornicación. A causa de las fornicaciones. Hay muchas clases diferentes de fornicación. Las vamos a discutir en este capítulo, en la lección del día de hoy. Pablo afirmó que la respuesta de Dios a la necesidad del hombre para evitar toda clase de fornicación es que tenga su propia mujer. Y en los versículos 3 en adelante, que ya los vamos a leer, Pablo discute las responsabilidades del marido y la esposa del uno para con el otro en el campo sexual. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora quiero que notemos estos versículos para recordarnos de la cercanía de la relación marital, sin duda la más íntima de las relaciones que existen. El matrimonio es
sobradamente más íntimo que la relación padre-hijo, más íntimo que cualquier relación de negocios o de trabajo, más íntimo que la relación maestro-estudiante o más íntimo que cualquier otra relación que pudiéramos pensar. A causa de la intimidad de la relación marital, las violaciones del matrimonio incurren en un castigo celestial. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Algo muy interesante a tener en cuenta con esto que nosotros estamos leyendo. Hay una parte que escribió el hermano Samuel Dawson en su libro Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias, en donde dice, cualquier separación menos la muerte invariablemente está conectada con el pecado. Cuando ocurre el divorcio, sea por una razón bíblica o no, el pecado ha tenido lugar. De esta manera todos deberíamos contemplar, sea que estemos casados o no, que no hay ninguna manera corta más que la muerte para liberarse del lazo del matrimonio sin pecar. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, en esta lección, son definiciones precisas de las dos palabras, fornicación y adulterio. Es importantísimo que nosotros entendamos el significado exacto de estas dos palabras. Algunos pueden pensar que las definiciones de estas palabras son tan sencillas que no hay necesidad de abordarlas y de hablar acerca de ellas. Pero el mal uso de estas dos palabras es la raíz de muchos desacuerdos sobre el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Muchos de los que piensan que las definiciones de estas dos palabras son demasiado elementales para dedicarle una hora, como lo vamos a hacer en este momento en la plataforma. Son los mismos que necesitan considerar estas dos palabras en el grado más alto. Tan sencillas como pensemos que son estas dos palabras, yo les puedo garantizar, hermanos, que vamos a aprender algo significativo que hace bien digno el que le dediquemos este tiempo a entender lo que es la fornicación y lo que es el adulterio. Empecemos entonces con fornicación. Primera de Corintios 7, dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones. Como decía hace un momento en el inicio de la lectura de Primera de Corintios, Pablo usa la palabra fornicación de manera plural. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de fornicación. Hay muchas clases diferentes de fornicación. Pablo afirmó que la respuesta de Dios a la necesidad del hombre para evitar toda clase de fornicación, porque hay diferentes clases de fornicación, que la respuesta de Dios para evitar toda clase de fornicación es que se tenga su propia mujer y que la mujer tenga también su propio marido. En los versículos 3 al 7 que lo leímos hace un momento, Pablo discute las responsabilidades del marido y la esposa del uno para con el otro en el campo sexual.
palabra fornicación viene de esta palabra griega. El diccionario griego del señor Thayer nos dice que significa contacto sexual ilícito en general. Grabémonos eso. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es todo contacto sexual ilícito en general. Y por eso Pablo habla de las fornicaciones, porque hay muchas clases diferentes de fornicación. Como dije, en un momentito vamos a ver las diferentes clases de fornicación que hay y que Dios en su palabra nos lo muestra. Algunas versiones en español traducen la palabra porneía, o sea, pues fornicación, como inmoralidad. La Biblia de las Américas vierte la palabra fornicación como inmoralidad. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales. La Reina Valera no dice inmorales, la Reina Valera del 60 dice ni los fornicarios, pero la Biblia de las Américas no vierte el término porneía como fornicación, sino como inmoralidad. Una traducción, voy a usar la palabra, puede que suene un poco fuerte, una traducción terrible, porque hay muchas clases de inmoralidad que no tienen nada que ver con el pecado sexual. Robar un banco es inmoral, pero eso no es fornicación. Colocar veneno en el acueducto público que suple la bebida para el pueblo es inmoral, pero eso no tiene nada que ver con fornicación. Torturar a un niño es inmoral, pero eso no es fornicación. Fornicación es esencialmente un pecado sexual. Por eso, como nos dice aquí el diccionario del señor Thayer, fornicación es todo contacto sexual ilícito en general. Ahora, quiero que notemos que aunque no hay discusión real acerca de la definición anterior de fornicación, hay un malentendido real acerca de lo que significa la definición. Por ejemplo, ¿qué es contacto sexual? La mayoría de los hombres tienden a pensar que el contacto sexual implica coito o penetración sexual de una mujer por un hombre. Es lo que la mayoría de los hombres tienden a pensar. Contacto sexual, penetrar sexualmente a una mujer o tener coito con una mujer. Las mujeres tienen una idea más amplia de lo que constituye el contacto sexual ilícito. Hoy en el mundo estamos viendo cómo los hombres se están metiendo en dificultades por abuso sexual. Una mujer que en el transporte público un hombre le toca las nalgas o le toca sus senos, eso se llama, hoy es considerado abuso sexual. No la penetró sexualmente, no tuvo coito sexual con ella, pero se considera que eso es abuso sexual. Normalmente, antes, abuso sexual era el hombre que a la fuerza tomaba a una mujer y la violaba físicamente. Pero ahora, el abuso sexual no tiene que llegar hasta allá, hasta el violentar el cuerpo de una mujer y penetrarla sexualmente, sino manosearla, tocarla, sin permiso de ella. Eso ya se considera abuso sexual. En el año de 1875, cuando se publicó el léxico de Thayer, diccionario griego de Thayer, la palabra contacto significaba enlace, relación
o trato que se establece entre dos o más personas o entidades y no tenía necesariamente la connotación sexual que tiene hoy día en nuestras mentes. También existe una montaña en Alaska que se llama Pico Contacto. Y cuando la montaña fue llamada de esta manera, las personas entendieron que el término contacto no era particularmente un término sexual. Voy a decir lo siguiente y sé que es probable que algunos de ustedes se sonrojen con lo que voy a decir, pero necesito expresarlo pues para que me entiendan lo que estoy exponiendo. Si dijera que estuve toda la semana copulando, ¿qué pensaría usted? Algunos de ustedes a lo mejor han abierto los ojos de sorpresa ante esta declaración de parte mía, porque la mayoría está habituada a entender la palabra copular con unirse o juntarse sexualmente. Pero es que la palabra copular también tiene una aplicación que no tiene nada que ver con sexo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos explica los dos usos de la palabra copular. Una, unirse o juntarse sexualmente. Y dos, juntar o unir algo con otra cosa. Ahora, si yo dije estuve toda la semana copulando, todo el material que mandé a imprimir del nuevo folleto sobre el matrimonio, no estoy hablando de juntarse o unirse sexualmente. No, junté todo el material, uní todo el material para formar el libro. Y eso se llama copular. Ahora, el uso de este término en esta ocasión no tiene ninguna connotación sexual. Por otro lado, y esto sí me llamó mucho la atención cuando lo leía, y es que a alguien se le ocurrió colocar un adhesivo en el parachoques de su auto que decía, vengo de estar en coito. Y muchos de los que tuvieron la oportunidad de leerlo, como yo, pensamos, qué tipo tan atrevido. ¿Cómo se atreve a colocar un aviso de esa naturaleza en su carro? Porque el diccionario define la palabra coito. El diccionario de la Real Academia de la Española de la Lengua define la palabra coito como cópula sexual. Pero cuando se le preguntó al hombre que había puesto en el, se me olvidó, en el parachoques de su auto, ese adhesivo que decía, vengo de estar en coito, cuando se le preguntó sobre el significado de su adhesivo en el parachoques del auto, explicó que había estado de vacaciones en el pueblo de Coito, en Puno, en el departamento de Puno, en Perú. Ahora, las personas entendieron que el término coito, como este señor lo había utilizado, no era particularmente un término sexual. De esta manera, las palabras contacto, copular, coito, está la tercera, he mencionado cada una de ellas, tiene una connotación sexual en nuestro tiempo, que no es inherente en la palabra. Y muchos de nosotros podemos asumir una interpretación de coito o penetración que no está en la definición. De esta manera, fornicación, contacto sexual ilícito en general,
actividad en movimiento sexual probablemente tiene una interpretación más amplia de lo que la mayoría de nosotros le hemos dado. Por ejemplo, para que vayamos entendiendo bien el uso de la palabra fornicación en la Biblia. El señor Thayer nos dice que significa el contacto sexual ilícito en general. En Ezequiel 23, a Ezequiel le fue dada una alegoría de dos hermanas, Ahola y Aholiba, que representaban a los dos reinos divididos de Israel y Judá antes de que fueran a la cautividad por su idolatría e inmoralidad y confianza en otras naciones antes que en Dios. De estas dos naciones, Dios dijo, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Mire cómo empieza diciendo, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud, fornicaron. ¿Y cómo fue esa fornicación? ¿De qué manera fornicaron? Bueno, lo sigue diciendo ahí en el verso 3. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿En qué consistió la fornicación? No consistió en penetración. No consistió en penetrar sexualmente a la mujer. No consistió en coito sexual. La fornicación consistió en manoseo. Es la palabra que utilizaría en este momento para que ustedes me comprendan. Sí, manosear a una mujer, tocar sus pechos, sus senos, estrujar sus senos, es fornicación, es contacto sexual ilícito en general. Si dos jóvenes, dos novios, se abrazan y empiezan a tocarse sus partes íntimas sin necesidad de penetración, están fornicando. Porque ¿qué es fornicación? Es contacto sexual ilícito en general. Así como lo leemos en la Reina Valera. Vamos a leer este pasaje en la Biblia de las Américas. Dice, empezando en el versículo 3, que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos. La Reina Valera dice apretados sus pechos, estrujados sus pechos. La Biblia de las Américas dice palpados sus pechos, acariciados sus senos. Vemos entonces que la prostitución o fornicación, que es traducida de la misma palabra porneía, que es de donde sale la palabra pornografía. Palpar los pechos de una mujer, tocar sus senos, acariciar sus senos, es fornicación. Estamos hablando de personas solteras, de los novios, no del marido con la mujer, porque es el lugar donde está permitido. Pero por fuera del matrimonio, si una mujer permite que un hombre le palpe sus pechos, le acaricie sus senos y no están casados, están fornicando. Porque porneía o fornicación, como dice el diccionario, es todo contacto sexual ilícito en general. Ahora, estas dos mujeres de las que está hablando aquí el profeta, verso 2, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Estas mujeres estaban cometiendo fornicación, excepto que en nuestros tiempos modernos llamaríamos a esta fornicación acariciar. ¿O no? Tenderíamos a decir que dos adolescentes haciendo esto no estarían cometiendo fornicación. Pero, ¿qué diríamos si preguntáramos? ¿Apretar los pechos
virginales de una mujer es actividad o envolvimiento sexual? ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Bueno, el profeta dijo que eso era fornicación. Y si usamos la palabra contacto sexual correctamente, también lo diremos. Por eso decía hace un momento, mis hermanos, que es importantísimo que nosotros tengamos un entendimiento claro, exacto, del significado de las palabras. Para la persona común, el toque erótico de alguna clase, el manoseo, el sexo oral, no es contacto sexual literal o actividad sexual literal. Si sabemos lo que es la actividad o la participación sexual, sabemos lo que es la fornicación, porque ellas son una y la misma. ¿Y qué es? El diccionario lo dice: contacto sexual ilícito en general, como lo dice el diccionario griego del señor Thayer. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros unas prohibiciones claras. La fornicación era un pecado serio en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 22. Y preste la atención a lo que Dios dice con respecto a la fornicación en el Antiguo Testamento. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. ¿Cuál era el castigo mosaico por cometer fornicación? 3 cosas dice aquí Moisés en Deuteronomio 22. 1, debía pagar una multa. Dará 50 siclos de plata al padre de la joven. Debía indemnizar al papá de la joven por haberle quitado su virginidad. Obviamente ella lo consintió. 2, debía casarse con ella y ella será su mujer. Por eso recordemos en nuestra cultura, hablo de mi país, años atrás, recuerdo yo siendo muy niño viviendo en el pueblo, cuando una joven resultaba embarazada del novio, ¿en qué culminaba? En que el novio de ella o el que la embarazó se tenía que casar con ella. Atrás estaba el papá con una escopeta, acompañándolos al altar. Y lo tercero que menciona Deuteronomio 22 como castigo por cometer fornicación es que había una prohibición contra el divorcio de por vida. No podrá despedirla en todos sus días. Mientras estaban en el monte Sinaí, después de que salieron de la esclavitud en Egipto, en Éxodo 22, Moisés dijo a los judíos: si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. ¿Cuáles fueron las instrucciones dadas por Moisés aquí? 2 instrucciones en particular. La primera, debía pagar una dote para que fuera su esposa. Deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y 2, el padre podía rehusar dársela como esposa. En Levítico 19, en Levítico 21, aprendemos más acerca de cuán seria era la fornicación para el sacerdocio de Israel.
Dice en el verso 9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, será quemada el fuego. El castigo mosaico por cometer fornicación era que esta fornicaria, la hija del sacerdote, recibía una sentencia mucho más severa porque deshonraba a su padre sacerdotal. ¿Cuál era el castigo? Se le quemaba. Hasta que moría. Quemada será al fuego. Bueno, ya hemos visto que un fornicario típico recibía un matrimonio obligatorio, el pago de una multa y ningún divorcio de por vida. Pero esta fornicaria recibía una sentencia mucho más severa porque deshonraba a su papá, que era sacerdote. En Deuteronomio 22, la seriedad de una mujer aparentándose como virgen en el matrimonio, cuando realmente no lo era. Miren lo que dice bajo la ley de Moisés, la prohibición en el Antiguo Testamento. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pasajes como este los podríamos multiplicar, pero este ejemplo debería demostrar suficientemente que la fornicación era un pecado serio en el Antiguo Testamento. Ahora, cambiemos de testamento. Las prohibiciones en el Nuevo Testamento. Así como lo hizo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también condena la fornicación. En 1 Corintios 6, Pablo dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, no lo vamos a leer, en Gálatas 5 del verso 19 al 21, cuando Pablo menciona las obras de la carne, incluyó el pecado sexual en las obras de la carne. La fornicación también es un asunto serio en el Nuevo Testamento. El reino de Dios no será heredado por aquellos culpables de actividad o envolvimiento sexual ilícito en general. Vamos a hablar ahorita de la otra obra de la carne. Ya acabamos de hablar de la fornicación. Abordemos ahorita el adulterio. El concepto de adulterio es probablemente el concepto más importante para entender correctamente sobre todo este tema. Señor Thayer, en su diccionario griego, aprendemos que la palabra adulterio viene de este término griego. ¿Qué significa adulterio? Contacto sexual ilícito con la mujer de otro. El señor Vine, en su diccionario griego, también dice, denota a uno que tiene relación ilegítima con la esposa de otro. Eso es adulterio. De estas definiciones vemos que mientras fornicación es un término general involucrando toda clase de actividad sexual ilícita, el adulterio requiere la participación de al menos una persona casada.
aunque muchas clases de fornicación pueden no involucrar a la esposa del otro, el adulterio sí. Cada vez que la palabra adulterio aparece en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, siempre hay en el contexto un cónyuge. Ahora, Jesús está de acuerdo con la definición, porque en Marcos 10:11 dijo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio contra ella. ¿El adulterio es contra quién? Es contra su esposa. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la esposa que repudió. En Romanos 7, un pasaje crucial, porque contiene la definición de adulterio de parte de Dios. Pablo está de acuerdo en que el adulterio requiere al menos la participación de un esposo. Leamos lo que dice aquí en Romanos 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La mujer que comete adulterio en este pasaje de Romanos 7 tiene marido. Y es mencionado 5 veces. En el verso 2 y 3, el marido es mencionado 5 veces. Si una mujer que no tiene marido comete adulterio cuando se une a otro varón, este pasaje no tendría sentido en absoluto. Es absolutamente requerido un cónyuge para que sea cometido el adulterio. De esta manera, entendiendo cómo es usada esta palabra a través del Nuevo Testamento, Pablo, de hecho, dijo aquí en Romanos 7 que cuando una mujer que tiene marido se une a otro varón, Dios la llama adúltera. Aquí está una definición inspirada de adulterio. Eso es contacto sexual ilícito con la mujer de otro, con la esposa de otro. Bueno, habiendo llegado hasta aquí y entendiendo entonces ya lo que es fornicación, que fornicación es contacto sexual, todo contacto sexual ilícito en general, y que adulterio es contacto sexual ilícito con la esposa de otro. Vamos a mirar entonces la distinción entre fornicación y adulterio. Y voy a usar 2 gráficos. Primero, en esta figura quiero ilustrar la diferencia entre fornicación y adulterio. La parte superior del diagrama dice clases de carros. Es un término general. Clases de carros es un término general. Por consiguiente, hay clases de carros específicos. Ford, Chevrolet, Dodge, Jeep, Toyota, etc. Obviamente, todos los Chevrolet son carros, pero no todos los carros son Chevrolet. Todos los Ford son carros, pero no todos los carros son Ford. Todos los Toyota son carros, pero no todos los carros son Toyotas. Así es con la fornicación. Hay muchas clases de fornicación. Bestialismo, homosexualidad, incesto, adulterio, etc. Bestialismo es actividad sexual ilícita involucrando un animal. Incesto es actividad sexual ilícita involucrando un pariente.
Homosexualidad es actividad sexual ilícita involucrando personas del mismo género. Adulterio es actividad sexual ilícita involucrando un cónyuge. Todo incesto es fornicación, pero no toda fornicación es incesto. Voy a cambiar el diagrama para que lo expongamos de una manera un poco más amplia. Recuerden que la definición del diccionario con respecto a fornicación es toda clase de contacto sexual en general, y toda clase de contacto sexual ilícito en general. Incesto es fornicación, es una clase de fornicación. El incesto no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas que no estén emparentadas. El incesto, para que sea incesto, debe involucrar a dos parientes, al igual que el bestialismo. No puede ser cometido el bestialismo en forma simultánea por dos personas, porque debe haber involucrado un animal para que haya bestialismo. Al igual que la homosexualidad. La homosexualidad no puede ser cometida en forma simultánea por dos personas del sexo opuesto. Debe estar involucrado alguien del mismo sexo para que haya homosexualidad. Al igual que adulterio. No puede ser cometido en forma simultánea por personas solteras. El adulterio involucra a una persona que esté casada para que sea adulterio. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Todo incesto es fornicación, pero no toda fornicación es incesto, porque no toda fornicación involucra parientes. La fornicación es el contacto sexual ilícito en general, mientras que el adulterio, el incesto, la homosexualidad y el bestialismo son todas ellas clases específicas de fornicación. Por eso al principio, recuerden, hice énfasis en donde el apóstol Pablo decía en cuanto a las fornicaciones, porque hay clases de fornicación. Personas solteras del sexo opuesto que tienen relaciones sexuales fornican. El incesto es fornicación, la homosexualidad es fornicación, el bestialismo es fornicación, el adulterio es fornicación. Dos personas que no sean esposos no pueden cometer adulterio. Un cónyuge debe estar involucrado. El adulterio es un pecado muy específico. Contacto sexual ilícito involucrando un cónyuge. El adulterio en el Antiguo Testamento excluía la fornicación por dos personas solteras. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, con la esposa de su prójimo, el adulterio involucra a un cónyuge, a una persona casada. Si son solteras, no hay adulterio, lo que hay es fornicación. Jeremías 29:23, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, con las esposas de sus prójimos. Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Vemos aquí que se menciona el adulterio, pero para que sea adulterio requiere que uno sea una persona casada. Oseas 4:13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras.
Y un último pasaje, Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ya vemos entonces, hermanos, cómo en la misma escritura Dios nos explica lo que es fornicación y lo que es adulterio. Al mismo tiempo, los castigos eran diferentes. El castigo para un fornicario no era el mismo castigo para un adúltero. Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ese era el castigo para el adulterio, la muerte. Y con respecto a la fornicación, Deuteronomio 22:28 dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son bastante claros en las violaciones del matrimonio. Y es claro en mostrarnos lo que es fornicación y lo que es adulterio. Los quiero invitar para la próxima lección, donde vamos a estar estudiando Deuteronomio capítulo 24. La enseñanza de Moisés con respecto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Estoy siguiendo un orden secuencial, procurando que entendamos, tomemos las bases que sean claras y entendibles para nosotros, a fin de poder ver cómo la enseñanza de Moisés, del Señor Jesús y de Pablo sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias fue una enseñanza uniforme. El uno no contradijo a lo que dijo el otro, sino que enseñaron lo mismo.